Buenas noches a todos, no sé si me escuchan. Fuerte y claro, Lick, gracias. Gracias, Buenas muy noches, amable. licenciada, sí se escucha. Gracias. Voy a dar solo unos 3 minutos para que se terminen de conectar, porque todavía son 77. Entonces vamos a dar un minuto y luego voy a dar unos lineamientos y también aclarar unas dudas que a ustedes les surgieron. Bueno, yo creo que con 101 ya conectados ya somos suficientes para empezar con la clase. Buenas noches a todos, gracias a los que encendieron su cámara. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una buena semana. Quiero aclarar unos puntos antes de iniciar. El primero es que, como bien lo escribí tanto en el canal como en la página, no voy a tomar en cuenta las definiciones que escribieron antes y después. Sin embargo, ya las leí. La mayoría de ustedes están muy completas, así que los felicito. Y los animo a que sigan creando sus propias definiciones de aquí a su futuro. Eso les va a ayudar a desarrollarse más, a crear su propio criterio y a agarrar confianza en sí mismos. Recordemos que en la vida profesional ustedes tienen que desarrollar mucha oratoria y mucha formación de sus propios criterios fundamentados en ley. Entonces los felicito en ese sentido. La segunda cosa que les quería decir, yo no sé si Ana María López está en el chat, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes es compañero de Ana María López, por favor, dígale que me puso en entrega
que había subido el trabajo, pero no me aparece subido el trabajo. Entonces, no le puedo poner calificación. Buenas noches, Carlos. No le puedo poner calificación porque no tiene el trabajo. Si ella está en algún grupo y no me aparece la calificación, que me reenvíe el correo con la captura de pantalla. A alguien más no le he calificado. Yo tengo entendido que ya les califiqué a todos, pero si a alguien no le he calificado y lo envío a tiempo, por favor reenvíemelo al correo. Sí, Jocelyn, No, licenciada, solo para comunicarle que sí, a mí no me aparece todavía calificado, pero sí lo envié en tiempo. ¿usted a qué hora me lo envió? Fíjese que ese se marcó, si no estoy mal, como a las 10 de la mañana del día martes. O sea, fue 10 de la mucho, mucho antes de que se cerrara el tiempo para poderlo enviar. Jocelyn. Yo creo que su nombre sí me suena, fíjese que sí lo había calificado, pero igual envíeme un correo con la captura de pantalla de su equipo, así yo le paso la Bueno, nota. Ajá, sí, bueno, para ver. licenciada, gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿No? Bueno, entonces, si hay varios que faltaron, si en dado caso llegaran a aparecer por ahí o alguno de sus compañeros, ustedes saben, por favor indíquenles. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Sí se me transcribieron y se me transpapelaron muchos correos porque sí, muchos de ustedes me escribieron que me habían enviado la asistencia antes de que yo diera los lineamientos de las definiciones. Entonces no se preocupen, por esta ocasión no lo voy a tomar en cuenta. En futuras ocasiones, cuando les mande un enlace de la asistencia y que requiera algún tipo de actividad, les voy a dar los lineamientos al principio de la clase. En este caso solamente va a ser su nombre y el número de carnet. Si en dado caso no les aparece la opción de carnet, pónganmelo a la par de su nombre, por favor, porque es súper importante. Muchos de ustedes me siguen poniendo solo un nombre y un apellido. Y recuérdense que si son muy genéricos, yo no sé quién de las 100 Andreas que yo tengo es la correcta o quién de los Carlos. Entonces, por favor, en ese sentido, sí traten de ser lo más específicos para que les tomemos en cuenta la asistencia. Y ahora sí, entrando en materia a la clase, pues en la clase anterior nos quedamos en qué era el derecho notarial, creamos una definición, nos dimos cuenta que se compone a través de 3 elementos, que es la función notarial, la organización del notariado y la teoría formal del instrumento público. Entonces, ¿en qué comprendía lo que es la función notarial Eric Joel García? Bueno, si Eric no está, voy a preguntarle a alguien más. Jorge Luis Brand, ¿qué tal, Buenas Eric? noches, Buenas perdón, noches. aquí sí, estaba lejos de mi celular, pero aquí estoy. No tenga pena. Por favor, cuéntenos a nosotros en qué comprendía la función notarial. Pues que es una función pública que tiene el Estado, el notario, perdón, con el Estado le da autoridad para ejercer por ser notario. Sí, muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, Erika? Erika Vanessa Alonso. Muchas gracias, Eric. A la orden de No, bueno, entonces miremos a alguien más que sí esté. Karina Elizabeth. Bueno, Gustavo, se recuerdan que si ustedes aparecen y no participan es como que no estuvieran, entonces no me van a alegar luego. Sí, buenas noches, Lida. Perdone, con respecto a la pregunta que usted nos realizaba, para mi criterio, ¿verdad? La función notarial es una función pública, por lo que el notario tiene la autoridad del Estado de ejercer de forma imparcial, independientemente, sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios de un Estado. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Sí, usted está leyendo, lo felicito. En ese Gracias. sentido, también les quería compartir,
Yo me comprometí con ustedes en verles la presentación, pero si no miro participación activa y no miro que están estudiando, yo mejor no les voy a enviar las presentaciones y se ponen de acuerdo con sus compañeros los que no puedan asistir, porque yo lo estoy haciendo como apoyo a ustedes porque quiero que aprendan y estudien, pero si no hay participación, entonces me voy a ver en la obligación de forzarlos a que ustedes lean y busquen por su cuenta el material. No quiero hacerlo, pero por favor, entonces colaboremos más. Y si no tenga pena, Karina creo que era, está bien con lo del micrófono. Entonces sí, estábamos viendo que la función notarial comprendía en todos estos pasos que realizamos nosotros como notarios, que como bien lo dijo Gustavo, nosotros como notarios funcionamos como funcionarios públicos y tenemos la obligación de moldear y hacer todos los trámites de acuerdo a los requerimientos que solicita una persona. Yo en ese sentido les explicaba que la función notarial era imaginarse al cliente desde que entra y vamos paso a paso hasta que hacemos la escritura y firmamos. Y estos serán 7 pasos. La función receptiva, que es cuando el cliente se aboca a nosotros. La función asesora, cuando nosotros orientamos al cliente sobre los requisitos necesarios. La función calificadora, que es ver los títulos con que acredita el derecho que pretende hacer valer. La función legitimadora, que quiere decir si la persona puede acreditar que tiene el título suficiente para hacer valer ese derecho que pretende hacer. La función modeladora, que es darle una forma jurídica a la voluntad de las personas. Y la función preventiva, que es explicarle las consecuencias y efectos jurídicos que tienen las acciones que nosotros vamos a realizar. Y por último, la función autenticadora, que es darle esa certeza de que por nosotros ese documento es válido por la fe pública que nosotros tenemos. Entonces, también después de eso vimos la organización del notariado y que ésta se dividía en 2 partes, ¿verdad? En el conjunto de requisitos legales y también en las instituciones que conforman la organización notarial. Aquí vimos que existía el Colegio de Abogados y Notarios, el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, el Archivo General de Protocolos, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Corte Suprema de Justicia en Guatemala. Pero también vimos que existen 2 órganos de carácter internacional. Los órganos de carácter internacional era la Unión Internacional del Notariado, UNIL, que yo les explicaba bien, de que allí es importante porque miran todo el tipo de intercambios, propiedad intelectual, derechos de marcas y hacen un montón de conferencias que son gratuitas. Y la Oficina Permanente de Intercambio Internacional, la OMPI, que también se encarga en ver cómo funciona todo el derecho notarial de forma internacional para la intercomunicación del derecho. Entonces, ahora vamos a ver la teoría formal del instrumento público. ¿Y qué es la teoría formal del instrumento público? Es esa técnica de elaboración del instrumento público que realizamos nosotros en cumplimiento de las formalidades que establece la ley. En este caso, el Código de Notariado, pero también depende del acto que nosotros vamos a realizar, si nos vamos a abocar no solo al Código de Notariado, sino que también a sus leyes anexas, como el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Comercio, el Código Procesal Penal, y las distintas leyes y reglamentos que existen dependiendo del tipo de instrumento o acta que vamos a realizar. El fundamento legal aquí está entre el 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Código de Notariado como base principal, que estos son los requisitos fundamentales que toda escritura debe de tener. Pero como tuve a bien de decirles, existen distintos tipos de requisitos dependiendo de lo que nosotros vamos a realizar, porque vamos a ver que, por ejemplo, un testamento tiene otros requisitos que no establecen estos artículos que les estoy mencionando. Estos artículos no los vamos a leer el día de hoy porque son muy extensos y los vamos a ver cuando miremos el instrumento público y ahí sí vamos a tomar anotaciones. Entonces es importante que, como les decía desde el primer día de la clase, ustedes contemplen y evalúen si vale la pena tener la ley física o la ley digital. Queda a su criterio. Luego tenemos el contenido de la teoría formal del instrumento público.
El contenido que tenemos en total del derecho notarial, perdón, es la organización del notariado nuevamente, el régimen jurídico de la función notarial, que es la función notarial que habíamos dicho, y el régimen formal del instrumento público. En esto se conforma, como les tenía bien a decir, el derecho notarial. Entonces, cuando ustedes armen una definición o yo les solicite en el examen la definición, tiene que ser como ustedes quieran, pero si no llevan estos 3 elementos, está malo. Luego tenemos las características que hay en el derecho notarial. La primera es que no hay conflicto. Esto se le conoce como la fase normal del derecho. ¿Por qué? Porque la función notarial en un principio no es con litis, es voluntaria, es una manifestación de voluntad unilateral o bilateral o multilateral, dependiendo del acto que nosotros vamos a realizar o lo que queremos hacer constar. Por naturaleza, el derecho notarial no lleva litis. Existen algunas excepciones que vamos a ir viendo. Luego, la seguridad y certeza jurídica. Este es un pilar del derecho notarial, ya que todos los actos que nosotros hagamos valer por mí, ante mí, nosotros estamos diciendo que es válido y forma plena prueba, que admite prueba en contrario, por supuesto, pero esa prueba en contrario trae repercusiones para el notario porque está manchando su fe pública. Y luego tenemos la voluntad, que esto está arraigada con la primera de las características. ¿Por qué? Porque si no hay litis, quiere decir que yo voluntariamente estoy acudiendo ante notario. No me pueden obligar a acudir a notario a menos que sea un juez competente o distintos tipos de naturalezas que la ley sí me exige que tenga que ir con un notario. De lo contrario, en naturaleza y en principio es voluntaria. Luego, la naturaleza jurídica. Existen distintas teorías, muchas rigen de que es del derecho privado y otras rigen de que es del derecho público. ¿Por qué? Por cómo se constituyó. Nosotros ya vimos en la historia notarial que en principio era de interés público, pero en algunos, dependiendo si era un notario, un signatario o qué tipo de funcionario existía, podía ser solo de derecho privado y necesitaba una autorización o acreditación estatal, o bien su naturaleza si era pública. Nosotros en Guatemala lo consideramos bajo varias teorías que pertenece al derecho público. Sin embargo, cuando hay personas que establecen que pertenece al derecho privado, porque nosotros actuamos en forma y naturaleza privada, pero vamos con un respaldo público, se puede entender que se respeta esa teoría. Sin embargo, en principio siempre se ha considerado que la naturaleza jurídica pertenece al derecho público. Luego vamos a ver los principios propios del derecho notarial. Estos principios son varios, entonces los vamos a ir viendo poco a poco. El primero es la fe pública, que esto es una presunción de veracidad. Yo no sé si alguien tiene su Código Procesal Civil y Mercantil a la mano, este no se lo solicité, así que si no lo tienen está bien, pero ¿alguien lo tendrá a la mano? Sí, Linda, yo lo tengo en la mano. Ah, si me hace favor, Gustavo, de leerlo. Sí fue Gustavo, ¿verdad? Sí, Linda, Ah, sí, si lo el pudiera leer. artículo 186. Sí, por favor. Ok, Linda, permita. Ya, Linda, perdón, disculpe. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, por favor. Autenticidad de los documentos. Dice, los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de resguardarlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba.
Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros desde la fecha en que hubieren sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, como vimos, aquí están muchas gracias. Aquí están los elementos esenciales de la fe pública, especialmente cuando dicen que producen fe y hacen plena prueba, que era lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Esto lo van a relacionar ustedes, si lo tienen a la mano, por supuesto, con el artículo 1 del Código de Notariado. Eso les va a servir muchísimo porque ahí lo establece también. No sé si alguien quiere leerlo, este es un artículo corto. Lick, ¿me escucha? Yo, licenciada. Si quieren Gladys, porque Gladys fue quien me dijo primero y después voy a darle la oportunidad a alguien más. Ok. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Muchas gracias, Gladys. A eso le llamamos fe pública y también el principio de rogación. ¿Por qué? Por el requerimiento de parte. Tiene que ser por disposición de la ley o a requerimiento de parte, pero también aquí tenemos el principio de la fe pública. Súper importante que lo tomen en cuenta. Entonces, esos artículos se van a relacionar el 1 del Código de Notariado con el 186. Luego tenemos el segundo principio. Hay muchos más principios, quiero que lo tomen en cuenta, pero estos son los que consideramos los más importantes. El siguiente es el de autenticación. Estos están basados en el artículo 77, numeral quinto y 55. Leamos el 77, numeral quinto. No sé quién me quiere apoyar. Vicenta levantó la mano, si fuera tan amable, o es una duda. Buenas noches. ¿Tiene una duda, Vicenta? Ah, es para leer. Si me hace favor. ¿No se escucha, Lick? ¿Le puedo ayudar yo? Sí, por favor, si fuera tan amable, Marvin, pero gracias por querer participar, Vicenta, muy amable. Muy bien, Lick. Artículo 77, numeral quinto. Dice usar firma y sello o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Es el fundamento del principio de autenticación, que también está relacionado con el artículo 55 de la misma ley, para que lo tomen en cuenta y ustedes de una vez hagan su relación de artículos, si ustedes quieren. Y eso, el artículo 55 establece los requisitos del acta de legalización que contiene. Y ahí establece cada uno de los requisitos para que ustedes lo puedan ir viendo. Este artículo es muy grande, así que lo vamos a omitir, pero ustedes sí pueden hacer su relación y pueden hacer su estudio independiente después. Y si tienen alguna duda, pues me lo escriben por correo, se abocan conmigo. Luego tenemos el de forma jurídica. El de la forma jurídica es el de darle la autenticación y la veracidad a la voluntad de las partes. Esto está relacionado con el artículo 12 y 25 del Código de Notariado. ¿Alguien me quiere leer el artículo 12, por favor, del Código de Notariado? Perdón, licenciada. Sí, por favor, Luis Pedro. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolización, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Muchas gracias. ¿Y alguien puede leerme el artículo 29, por favor?
Ah, no, el 29, gracias Jorge Luis, es muy extenso. Aquí solo les voy a explicar. El de forma jurídica, porque es relacionado con el protocolo, porque en el protocolo nosotros vamos a relacionar los instrumentos públicos con, que van a ir protocolizados con el protocolo que vamos a hacer nosotros como característica de depositarios y que los vamos a resguardar porque luego nosotros los presentamos ante el Archivo General de Protocolos, ya que como bien lo dijimos en la primera clase, nosotros únicamente vamos a actuar como depositarios, no vamos a ser propietarios en ningún momento del protocolo, por eso nosotros no podemos sacarlo del país. Luego tenemos el principio de inmediación. En lo que se basa es que nosotros tenemos que presenciar el acto que estamos autenticando y su fundamento está en el artículo 1 y el artículo 29 y 60 del Código de Notariado. Luego tenemos el principio de rogación. Este quiere decir que nosotros comparecemos por requerimiento de las partes. No puede ser forzoso y no puede ser sin la voluntad de las partes. Entonces, en eso consiste el principio de rogación. Su fundamento legal está en el artículo 1 y en el artículo 60 del Código de Notariado. Luego tenemos el principio de consentimiento, que es que los comparecientes tienen que llegar ante el notario de forma voluntaria, no pueden ser forzados. El fundamento legal está en el artículo 20, numeral 10, el artículo 12 y el artículo 42 del Código de Notariado. Si alguien me puede leer el artículo 20, numeral 10, por favor, se lo agradecería. Ay, perdonen, el fundamento está mal. Voy a hacer la corrección porque no es el 20 numeral 10. Les voy a hacer la corrección de ese artículo antes de subirle la presentación. Pero el consentimiento establece eso, que ustedes deben de comparecer de forma voluntaria y no con vicio o con alevosía o bajo alguna medida de coerción. Luego tenemos el principio de unidad de acto, que ese está en el artículo 42, numeral 8. No sé quién me hace favor de leerme el artículo 42, numeral 8. Si gusta, se lo leo, licenciada. Por favor. Artículo 42, numeral 8, ¿verdad? Ajá. Dice que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Muchas gracias. Eso quiere decir que nosotros no podemos venir e interrumpir el instrumento. Yo no puedo decir que voy a hacer un acta de arresto domiciliario y empezarlo en la ciudad de Guatemala el día jueves 1 de febrero del año 2024, siendo las 19 horas con 29 minutos y luego decir, ay, no, ¿sabe qué? Mejor lo termino el día 2. No, eso no se puede hacer. Si ustedes dicen que van a iniciar el acta, se tiene que iniciar y se tiene que terminar. Existe una excepción a este principio, que es la excepción de las actas notariales. ¿Por qué? Porque a veces hay continuidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando en temas de registro o catastro, si nosotros empezamos a hacer una medición, hay comparecencia del Ministerio Público y otras entidades y se mide un terreno y luego vamos a medir al día siguiente la conexión de otro terreno y tiene que ver con el mismo acta, con la misma acta, ahí sí se puede interrumpir el acta, pero hay ciertos tipos de excepciones. El principio es que una vez ustedes la empiezan, tienen que terminar el acta. No se puede validar que nosotros venimos y la terminamos mejor el martes porque uno tiene más tiempo y puede hacer constar. No, uno tiene que hacer constar los hechos de una vez. Entonces, por eso es que nosotros terminamos en algunas actas notariales que sí nos requieren las horas, siendo las 23 horas, se termina la presente a los 30 minutos de haber sido realizada en la misma ciudad y fecha, y así la terminamos, o bien decimos se termina la presente siendo las 19 horas con 31 minutos, pero siempre tiene que ir en continuidad. Luego tenemos el principio de publicidad,
que es que todo documento puede ser público, las partes no lo pueden requerir. Entonces, es súper importante que ustedes siempre tengan un orden de todos los documentos que ya hayan realizado, ya sea una legalización de firmas, ya sea una autorización, ya sea un acta notarial. Solo permítanme. Perdonen. Entonces, como les decía, puede ser público. Ustedes tienen que tener un orden porque se los tienen que requerir e incluso si ustedes se niegan a darlo, un juez se los puede obligar a requerirlos. Es súper importante que ustedes sepan desde ya que lo único que ustedes no pueden entregar son las hojas de papel de protocolo. ¿Por qué? Porque esas no les pertenecen a ustedes. Ustedes son depositarios. Por eso desde que ustedes compran el papel de protocolo, ustedes firman un registro de cuántas hojas están llegando, cuál es la numeración que les pertenece a ustedes, cuántas están cartulando y en qué estado están. Si las pierden, extravían o manchan, ustedes tienen que ir ante juez o autoridad competente a hacer declaración de esas hojas. Y es muy importante porque, miren, cuando yo trabajé en el Ministerio Público, me llegaban muchos casos y las personas llegaban con las hojas del protocolo. Y a mí me tocaba llamar al notario y decirle, mire, usted no puede entregar las hojas del protocolo, por favor, comparezca al Ministerio Público, quédese con su hoja y dele el testimonio de la escritura pública, como debe de ser. Ustedes lo que brindan cuando realizan instrumentos públicos protocolarios es el testimonio de la escritura pública. No entregan en ningún momento el protocolo porque ustedes son los depositarios. Y por eso nosotros venimos y cada 31 de diciembre, sí, muy bien, María José Sandoval, es la copia fiel del instrumento público. Y por eso cada 31 de diciembre ustedes tienen que guardar su protocolo y ponerlo con las formalidades que establece la ley y almacenarlo. Porque si lo llaman del Archivo General de Protocolos, ustedes tienen que dar cuentas del mismo. ¿Existe una excepción al principio de publicidad? Sí, es el testamento. Cuando la persona está viva, no se puede abrir el testamento, únicamente se puede abrir por la persona que realizó el testamento, no por nadie más. Si Abner tiene una duda. Sí, perdón, licenciada. Entonces lo que se entrega, dijo, es el testimonio. Sí, es el testimonio de la escritura pública, que como bien lo dijo su compañera María José, creo que se llama, es una copia fiel de la escritura matriz. Entonces, ahí nosotros damos ese testimonio y ese testimonio no se entrega solo así, nosotros lo tenemos que registrar dependiendo de la naturaleza que sea, lo registramos solo en el Archivo General de Protocolos o en el Archivo General de Protocolos y en el registro de la propiedad, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y luego está Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio. Es el artículo 29, numeral 10. Solo voy a ver. No, ese no es el fundamento. No, se los voy a buscar porque no estoy muy segura, pero sí está en el artículo 29. Entonces, no, pero muchas gracias por su participación, Juan Antonio. En ese no hay un principio per se, él podría ser el de fe pública, pero no estaría ese. Y luego tenemos por último el de imparcialidad. ¿En qué consiste el principio de imparcialidad? Es que nosotros no podemos formar a favor de una parte o de otra. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un matrimonio, yo no le puedo decir, digamos, habla a una de las partes porque es mi amigo, mira, no, hace capitulaciones, yo creo que lo que más te conviene es esto para el divorcio. No,
Ustedes tienen que atender a las dos partes y establecer qué régimen quieren realizar, si quieren realizar capitulaciones, cuáles son los bienes que tienen y todos los requisitos que establece la ley. No pueden estar a favor de ninguna de las partes y no pueden tener interés en los asuntos en los que ustedes intervengan, ni se pueden beneficiar de los asuntos en los que ustedes intervengan. De eso obstante el principio de imparcialidad. Y el fundamento está en el artículo 7 del Código de Notariado. No sé si alguien me hace favor de leer. Buenas noches. ¿Quién es yo? Jorge Morales, por favor, si me hace favor. Ok. Título 2, protocolo. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las estructuras. Perdone, Jorge, es el artículo 7. Ay, perdón, sí, Gracias. perdón, licenciada. Artículo 7. Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instrucciones, salvo las actas de sorteo o remate. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ese es un claro ejemplo de la imparcialidad. Alguien me había levantado la mano, no sé si era por duda o porque quería leer. Buenas noches, licenciada. Había sido yo, solo era para indicar que era el artículo 7. Tan linda. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Así me gusta que participen. Muchas gracias a todos. Abner, no sé si tiene otra duda. Sí, licenciada, disculpe. Solo No, una consultita. Cuando dice instituciones de crédito, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cooperativas. No necesariamente bancos, sino que también funcionan como otras instituciones financieras. No sé si aclaré su duda, Abner. Sí, yo pensaba que era como algo relacionado pues, a las instituciones en general del Estado, por lo mismo que es del principio de imparcialidad, pero sí, ¿verdad? Sí sería como algo de... Digamos, sí, es algo totalmente, perdón, bancario. Sí, digamos aquí el ejemplo es este, pero el principio de imparcialidad es que nosotros no tenemos que tener interés en un asunto determinado. Por ejemplo, que sea una compraventa de un terreno, pero a mí me va a beneficiar ese terreno porque va a ser para mí. Entonces yo no puedo hacer la compraventa de ese terreno porque yo tengo interés en el asunto. Entonces, después, aparte de que es ilegal, la naturaleza de eso es porque yo podría hacer algún método de coerción o algún tipo de estafa para que esa persona actúe en mi favor y me otorgue a mí el terreno sin saber todos los efectos legales, porque yo tengo interés. Entonces, yo no voy a asesorar bien a la persona para que todo me favorezca a mí. Entonces, en ese mismo principio, como nosotros tenemos que dar fe pública del acto que estamos celebrando, el principio de imparcialidad lo que nos dice es que media vez no existe interés, usted puede actuar como notario. Si existe interés, no lo puede hacer y por eso el ejemplo, por ejemplo, en las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo en esas dichas instituciones. Entonces yo no puedo actuar en ese interés por ser una institución bancaria, a menos que, como dice la ley, sean actas de sorteo o de remate. No sé si ahí estamos claros, Abner. Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, perfecto, muchas gracias. Si van teniendo alguna otra duda, me interrumpen. Gustavo, dígame. Sí, Ligda, perdone, con una consulta. Cuando se refiere a las actas de sorteo y remate, ¿a qué se refiere, Ligda? Digamos, cuando ya estamos en un juicio ejecutivo y vamos a realizar un remate o un sorteo, como ahí es interés para todas las personas, ahí sí se podría intervenir porque a veces los mismos bancos compran y vuelven a rematar, entonces sí se puede realizar. Ok, gracias, Ligda, muy amable. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda o continuamos. Paola, sí, dígame. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo estaba viendo eso del consentimiento y aquí en un libro que descargué está en el artículo 29, numeral 10 y 12 del Código de Notariado, pero no sé si... El 10 no, a mi criterio no entra tanto, pero el 12 creo que sí era, fíjese. Si es el 12, creo que es la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato presentar el testimonio a los registros respectivos.
Creo que es que este no. Ah, no, aquí está. Es las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el Sí, otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificara el notario firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmarlo, hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. sí, muchas gracias. Sí, la parte conducente, chicos, eso lo voy a arreglar yo en la presentación, no lo voy a apuntar. 29 Gracias, número. licenciada. Gracias a usted, Paola. El fundamento, como bien lo dijo su compañera, es el artículo 29, el numeral 12, pero la parte conducente es las firmas de los otorgantes, porque se entiende que cuando ustedes lo firman, lo hacen a sabiendas de los efectos legales y en voluntad. No hay una medida coercitiva que ustedes los obligue a firmar. Entonces, ese es el fundamento legal de consentimiento. El artículo 29, numeral 2. Y luego vamos con las fuentes. Si no tienen otra duda, continuamos. ¿No? Ok. Entonces, las fuentes son como introducción al derecho. Aquí tenemos la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. De la costumbre, un ejemplo que a mí me parece muy interesante como para que ustedes lo vayan relacionando es el artículo 34. No sé si alguien lo quiere leer. ¿Lo puedo leer yo, licenciado, nuevamente? Por favor, Jorge, muchas gracias. Es 34, ¿verdad? Sí. Ok. Artículo 34. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula de escritura de la estipulación que contenga, ni de las ideas, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe de todo lo contenido en el mismo. Muchas gracias, Jorge. Sí, este es el caso que nosotros como notarios muchas veces ponemos doy fe en varias veces. Iniciamos el acta y decimos doy fe que todos los documentos que me fueron puestos son requeridos en mi presencia y que son validados. Y al final también decimos doy fe que todos los documentos. Entonces, eso se lo van a ver muchísimo en muchas actas notariales. Ponemos muchas veces doy fe y como bien lo establece la ley, a veces solo con una vez que nosotros demos esa dación de fe es suficiente, pero por costumbre se realiza muchísimo, lo toman como válido y es hasta extraño cuando una persona solo pone una vez doy fe. Si una escritura no lleva por mí ante mí, permítame que se me fue el chat. Si una escritura no lleva por mí ante mí, ¿se puede testar? Sí se puede testar, pero digamos esto sería una adición. Ahí vamos a ver que existen diferentes formas de salvados en las escrituras. Cuando uno testa, usted está haciendo un tachón. Cuando uno adiciona, usted está agregando una palabra, pero depende mucho de en qué circunstancia estemos. En general lleva por mí ante mí, porque si no, no tenemos esa dación de fe y si no, no nace a la vía jurídica. Que yo solo sé y firme no quiere decir que un documento es válido. Yo necesito cumplir con todas las formalidades que establece la ley y luego decir ante mí o por mí, ante mí, y ponemos nuestra firma, nuestro sello y tenemos que cumplir también con los timbres. Entonces, nos vamos más adelante. Y si no, y les interesa el tema, yo con mucho gusto tengo unos ejemplos ahí de salvados para que ustedes los tengan, que son súper útiles para que se vayan familiarizando cómo pueden subsanar cualquier error del protocolo, ya que el protocolo no se puede tachar con corrector. Entonces, bueno, continuando con la presentación. Existe una relación con otras ramas del derecho, está civil, mercantil, procesal civil, administrativo, registral y tributario.
Gladys, dígame otra rama del derecho que considere que se relaciona y por qué. Sí, Jorge Luis. Buenas noches. Sí, muy bien, derecho internacional. ¿En qué circunstancia? Sí, muy bien. En el caso de la apostilla, Jairo Mitsancian Leiva, por ejemplo, en un contrato, un notario se confunde en el nombre o en el número de EPI del cliente. ¿Cómo se corrige esa información? Pero depende, Jairo, si es un contrato que va en escritura pública o es un contrato público, porque si no es un contrato que va dentro de un instrumento público, usted aquí lo que tiene la opción es de repetirlo, obviamente, pero ahora sí es en un instrumento público y ya lo imprimió usted en su protocolo, aquí hay varios métodos para subsanar. Una entre renglonadura, o bien puede cancelar el instrumento público y volver a realizar otro instrumento público, haciendo la salvedad que ese ya no es válido, ¿verdad? Aunque se haya firmado, siempre y cuando no haya quedado registrado válidamente, porque allí sí es consecuente usted de los actos de ese negocio y en ese caso, digamos, tendría que cancelar, hacer la nulidad del negocio y volver a realizarlo. Pero depende mucho de cuál sea la situación. No sé si con eso ya respondí su información. Sarina, me cuenta, por favor. Y con el derecho internacional a la hora de realizar un mandato, sí, también, cuando en el caso pasa mucho que hay mucha gente migrante que luego quiere divorciarse, pero no está en Guatemala, entonces realizan mandatos o también producir su testamento o bien compraventas. Jorge Luis Bran y luego Jocelyn, por favor. Bueno, creo que Jorge Luis ya no. Sí, el derecho constitucional es la base de todo. Aquí, constitucional no lo podemos quitar de ninguna materia. Sí, sí, todo está en base, ahí está el Estado, está el fundamento de cómo se relaciona todo con el funcionamiento del país prácticamente. Sí, Jocelyn. Sí, exacto, licenciada. Era para hablar sobre con lo de constitucional, ¿verdad? Porque podemos ver también que el notario, pues, colabora con el Estado, ¿verdad? Directamente, por ejemplo, para dar fe y legalidad de la preñez, el parto, también la declaración de ausencia, ¿verdad? El nombre, el domicilio. Sí, perfecto. Jocelyn ya hasta me está dando ejemplos de notariado 2. Muy bien, la felicito. Y Randy dice, el derecho internacional a la hora, sí, ese ya lo había leído. Sí, entonces estamos muy bien. Si se dan cuenta, el notariado, pues, como ya lo habíamos dicho, la naturaleza jurídica es pública, pero se relaciona con todas las ramas del derecho. Por eso no podemos verlo como solo uno, sino que hay que ver el derecho como un todo. Y luego tenemos los sistemas notariales. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto ordenado de principios y reglas de una materia que se entrelazan entre sí. Y es un conjunto de cosas que ordenadamente se relacionan y contribuyen a un determinado objeto. Cuando nosotros hablamos de un sistema notarial, estamos hablando de ese conjunto de principios y reglas que armonizamos entre sí y que permiten cumplir con la función notarial, es decir, el quehacer notarial. Son todos esos pasos que nos van a ayudar a nosotros en nuestro ejercicio como profesionales.
¿Qué sistemas existen? Primero está el sistema latino. El sistema latino ya lo habíamos visto un poco cuando vimos la historia, viene del fundamento del derecho romano y en este sistema, pues los notarios desempeñan el papel fundamental de redactar, autenticar los documentos legales y aquí tenemos la fe pública. Entonces, fue cada lo que vimos de las instituciones del derecho romano que nosotros a través de nuestra fe pública damos la certeza y la eficacia del instrumento público. El otro sistema que dentro de este sistema existen las funciones notariales de función pública, autenticidad y que plasma de manera legal la voluntad de las partes, que eso también la vimos, que es lo que se constituye en la función notarial. Las características del sistema latino es que primero tiene que haber un profesional del derecho, no puede ser cualquier persona. Por eso nosotros utilizamos este tipo de sistema. También existen impedimentos que tiene el notario para garantizar la imparcialidad. Este es un principio que también nosotros ya vimos, que goza de autenticidad y fe pública. Todo lo que nosotros decimos que es auténtico, verdadero y que pasó en un acta, se da por cierto y que admite prueba en contrario, por supuesto, pero en principio es cierto. Luego tenemos la colegiación profesional obligatoria, que eso también lo vimos dentro de los trabajos y los antecedentes del derecho romano. Aquí empezamos a colegiarnos, es una obligación que si usted es profesional, usted no puede ejercer si solo saca el título de abogado y notario y no hace su colegiación profesional obligatoria. Si usted no es inscrito, no puede ejercer como notario. Luego, nosotros estamos a cargo del protocolo. Nosotros somos depositarios del protocolo. Y por último, la función de asesoría. Entonces, nosotros tenemos que darle esa formalidad jurídica a la voluntad de las partes. No podemos dejar el escrito como las partes quieren, sino que sí le tenemos que poner la naturaleza y los conceptos jurídicos de lo que ellos desean hacer en su vida y los efectos que tienen. ¿Qué países utilizan el sistema latino? Pues toda Centroamérica, España, también miramos algunos estados alemanes, no todos, ahí vamos a ver que hay otros estados alemanes que utilizan otro tipo de sistema, también lo utilizan Austria, Holanda, algunos cantones suizos, no toda Suiza, tomémoslo en cuenta, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador y el estado de Luisiana. Eso es súper importante. En Estados Unidos esta es una excepción a la regla, porque Estados Unidos utiliza el derecho sajón, que eso lo vamos a ver después. Luego tenemos el derecho sajón, que se basa en el sistema de common law, y este es antiformalista. Este no requiere que ustedes sean profesionales del derecho ni que estén colegiados, sino que usted solo cumple la función de hacer constar lo que las partes requieren. Sí necesita un tipo de licencia, pero no es necesario que usted sea un profesional del derecho o conocedor del derecho para que usted pueda ejercer como notario. Aquí la función notarial es antiformalista. Entonces, los requisitos, a diferencia del sistema latino, es que es de vasta moral, buenas costumbres y reconocida honorabilidad. Esos son los 3 requisitos esenciales para ser notario en el sistema sajón. Eso les quería preguntar, yo tengo unos documentos que son un poco más extensos, no es tarea, sobre el sistema latino y el sistema sajón. Si les interesa, se los subo. No es obligatorio que lo lean, pero por si quisieran tener la información y adentrarse un poco más en el tema, yo con mucho gusto se los puedo subir. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Lick. Y luego solo Sarina me puso, gracias. Entonces, para quedar claros, el contrato es público de compraventa, sí se tiene que corregir dicho contrato. Si estamos hablando de una compraventa, sí va en escritura pública, se tiene que corregir. Si no lleva específicamente el DPI, que es uno de los requisitos indispensables, sí. Pero aquí hay que ver dependiendo de cómo le quedó el contrato, si hacemos una adición al margen o si hacemos dentro de la entrerenglonadura, porque, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero a veces
no es necesario testar, sino que si cabe entre renglones, nosotros solo ponemos entre renglonadura y ponemos la especificación de qué fue lo que escribimos y así subsanamos. Mi consejo, si se les llegara a olvidar, cancelen el instrumento público, aprovechando que no ha nacido a la vía jurídica, agreguen el DPI. Si ya nació, cancélenlo, anulen el instrumento, igual van a crear otro que sería la forma idónea, que de por sí sería muy raro que les aceptaran en el Archivo General de Protocolos un instrumento si no lleva el DPI. A veces por cuestiones familiares no se puede ser notario. ¿Cuáles son esos casos? Sí, Cristina, eso los vamos a ver más adelante, pero son dentro de los grados de ley. Entonces, usted no puede cartular, por ejemplo, a favor de mi mamá o de mi hermano o de mi tía. Nosotros no podemos cartular ni por nosotros, ni por familia, ni en otros casos, pero eso los vamos a ir viendo. Si no estoy mal, es el artículo 77 del Código Notariado el que nos establece nuestros impedimentos y nuestras prohibiciones. Eso es interlineado dependiendo. Hay entre renglonadura, que también puede ser el interlineado. Entonces, pero igual eso los vamos a ir viendo más adelante. Yo les voy a enseñar los ejemplos. Creo que yo se los doy, solo déjenme. Yo se los doy. Si no se lo puedo explicar ahorita con gusto. Disculpe, ¿será que me podría mostrar la diapositiva anterior? Sí, con mucho gusto. Gracias. Yo esta sí se las voy a subir, solo voy a corregir ese artículo que quedamos. Gracias, licenciada. Sí, de nada, no tenga pena. No, eso no se los doy yo, pero entonces miremos cómo van las clases. Yo voy a tratar de adelantar los temas y en el último tema voy a hacer un espacio para darles eso. Si no llegara a dar tiempo, pues igual yo les voy a adjuntar al final del curso esos ejemplos de cómo se subsanan, cómo es que se escriben y para que ustedes los tengan en cuenta para sus futuros notariados y para su vida profesional, que miren, eso sí es muy útil. Yo he visto que las licencias como notarios en Estados Unidos son muy fáciles de conseguir, inclusive puedes solicitar como cualquier curso en línea y solo es necesario asistir a ciertas capacitaciones. Sí, como les digo, ahorita vamos a seguir viendo este sistema. No se requiere que ustedes sean abogados y notarios, solo se necesita alguien de vasta moral, buenas costumbres y reconocida honorabilidad y renovar, por supuesto, la licencia. Las funciones notariales en el sistema sajón solo dar fe de autenticidad de documentos e identificar a las personas, pero ustedes aquí no tienen la fe ni la función asesora ni nada, solo hacen constar hechos. Cuando el notario hace las escrituras públicas, ¿qué diferencia hay en derechos de posesión y la titulación supletoria? Dependiendo de qué estemos hablando, porque entre la posesión existen, digamos, se hace constar de primero que usted tiene la posesión del bien inmueble, luego transcurren los 5 años y luego nosotros realizamos la titulación supletoria y solicitamos la autorización ante juez competente, quien nos dice que ya podemos realizar nosotros la titulación supletoria. Pero esto es todo un proceso, eso es procesal civil y mercantil. Tiene que ver, pero va más allá en sus otros notariados. Ya me di cuenta que ustedes están bien interesados en las escrituras propiamente. Lo vamos a ir viendo. Voy a intentar ponerle en más casos porque ya vi que el interés va en casos prácticos. Solo déjenme terminar con el tema porque miren que estos temas sí necesitamos abordarlos y luego continuar con lo práctico. Las características del sistema sajón: el notario es un federatario, solo da fe, el ejercicio es temporal y renovable, no tiene a su cargo un protocolo y no asesora a las partes. Solo hacemos constar para lo que nos es requerido. Luego, ¿qué países lo utilizan? Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.
Otros sistemas que existen, aquí los vamos a ver un poquito más rápido, el sistema germánico. El sistema germánico, los notarios, tiene bases entre el sistema latino y sajón, pero aquí se brinda asesoramiento a las partes y también tienen un papel más amplio porque pueden desempeñar con funciones públicas y también como magistrados. Entonces, aquí dice, a diferencia del sistema latino, los notarios en ese sistema también pueden desempeñar funciones judiciales como resolver disputas y emitir decisiones vinculantes en ciertos asuntos legales. Luego, países que lo utilizan, los otros estados alemanes, Rumania y el cantón suizo. Ahí no iba Canón, es cantón suizo. Y los sistemas, el escandinavo también es otro de los mayormente reconocidos. A diferencia del sistema latino, también pueden tener facultades judiciales los notarios, pero estas son limitadas. Entonces, aquí igual los notarios sí tienen función pública y pueden autorizar cierto tipo de contratos y también tienen una actividad dentro del Estado. Por ejemplo, yo trabajo en calidad de funcionario público para el organismo judicial, pero también puedo cartular, lo cual no podemos hacer nosotros. Los países que lo utilizan ahorita solamente Cuba. En Guatemala el notario es un funcionario, y en Guatemala existe esta excepción, que en Guatemala el notario que es funcionario público es el escribano de gobierno. Su fundamento legal es el artículo 36, numeral 1 de la ley del organismo ejecutivo. Y entonces aquí terminamos con los sistemas. Para la otra semana, por favor, su código de notariado y la ley, la ley de colegiación y el código de ética. Esas son lo que vamos a ver en las clases. Del código de ética sí les voy a dejar un trabajo, entonces si pueden conseguirla antes, se los agradecería. Yo voy a hacer la subsanación que les prometí del artículo para poner que es el artículo 29 y luego les subo la presentación, pero la van a tener, lo más seguro es mañana, a más tardar por la noche y así ustedes ya la pueden repasar y si tienen alguna duda, pues saben que estoy a la orden. Sí, Jerusalén. Perdona, licenciada, ¿podría repetir nuevamente los códigos que solicitó? Sí, el código de notariado, la ley de colegiación profesional obligatoria y el código de ética. El que más me interesa es el código de ética. María dice si lo tengo digital, ¿está bien? Sí, todas las leyes quedan a su criterio si ustedes las compran, si ustedes imprimen el material o no. Como les digo, mi recomendación, así empiezan a anotar, ponen sus observaciones, van leyendo, subrayan y todo. Miren, yo les recomiendo para la vida es mucho más fácil que agarren un método de marcado, dependiendo de cuántos colores quieran ustedes, pero en general existe un color para títulos, un color para apuntes importantes y un color para plazos. Entonces, y si quieren ser un poco excepciones, súper importante que subrayen las excepciones que existen en las leyes. Pero eso, como les digo, ya queda a su criterio. Si ustedes quieren hacer la inversión o quieren quedarse en digital, está perfecto. A mí lo que me sirve es que las tengan, como quieran tenerlas, pero sí que las tengan porque sí sirven en clase y yo les voy diciendo cómo las pueden ir anexando. Si no tienen otra duda, eso sería todo y nos vemos la siguiente semana de manera presencial. Solo no sé, Sarina, si pudo tomar la captura de pantalla de los estudiantes. Y el enlace ya se encuentra en la página. Sí, ay, perfecto. Sí, es correcto, Muchísimas gracias. licenciada. Muchísimas gracias, Sarina. Mire que me salva como no tiene idea. Andrea, sí, dígame. Buenas noches, licenciada. Fíjese que así como yo que me quedé sin grupo y no pude realizar la tarea porque tuve problemas de asignación, ¿qué puedo hacer? ¿Será que usted me podría dar Bueno, una sí. oportunidad? Disculpe. Sí, por supuesto. Miren, yo no sé cuándo terminan de confirmar asignaciones. Lo No que pasa saben. que yo tenía un problema y no me aparecían los cursos. Entonces, por eso que
hasta hoy pude conseguir el Classroom. No tenga pena, Andrea. Nada. Y Sarina no sabe cuándo se terminan las confirmaciones. Licenciada, ¿me escucha? Sí, Karina. Buenas noches. Fíjese que nos habían dicho que 2 semanas posteriores a la asignación inicial. O sea, tendría que ser esta semana, pero igual nos tienen a la espera. Bueno, voy a consultarlo el martes yo con la facultad para saber, porque a mí también me interesa saber cuántos se van a quedar conmigo al final. Yo espero que todos, ¿verdad? Pero si alguien se quiere retirar, pues no lo puedo obligar. Quisiera ver cuántos hay, porque entonces tal vez Andrea le deje otro trabajo a usted y los compañeros que falten para que ustedes lo expongan y eso sea válido, para que no pierdan esos puntos, porque también hay otro compañero suyo que sí me había escrito que se acaba de incorporar. Entonces, sí, no tenga pena con eso. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Fíjese, Abner, que yo tengo 210, si no estoy mal, como listado oficial, pero digamos en electrónico me sale mal, más, me salen como 220, si no estoy mal, pero igual voy a preguntar para ver cuándo es que se terminan las asignaciones y en dado caso alguien falte, abóquese conmigo el día martes. Igual, Andrea, si tengo el gusto de verla presencialmente al inicio de la clase, yo voy a llegar 10 minutos antes para que se aboquen conmigo y miremos cómo solventemos la situación. Y no se preocupen por los punteos. Bueno, Buenas noches, licenciada. Sí, Yo Sarina. tengo entendido que posiblemente la semana próxima ya van a estar los listados oficiales, pero con respecto a la administración están un poco retrasados. Todavía están acomodando a la gente en el salón. Ah, perfecto. Entonces, mire, Andrea, yo lo más seguro es que para adelantar en los temas, porque ya vi que les interesó mucho lo de los tipos de salvados que hay, tal vez adelantemos un poco con lo del código de ética. Voy a ver cómo lo asigno para que ustedes empiecen a tener más, un poco de fundamento práctico, ¿verdad? Que creo que eso es lo que más les está interesando. Pero déjenme ver cómo organizo la clase y ahí nos vemos el martes y les digo bien. Y si alguien más tiene eso, pues o me escribe un correo o se aboca conmigo el día martes. Y si no hay otra duda, pues nos vemos el martes. Gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias, Gracias. licenciada. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lisa. Fíjese, Carlos, que yo no sé si eso está en mis facultades, que yo pueda solicitar un cambio de salón. Déjeme preguntar, pero realmente no lo sé. Lo que sí, bueno, déjeme preguntar. Si yo puedo, con mucho gusto, voy a preguntar y les comento qué me cuentan el martes. Con respecto al cambio de sección, se pueden abocar al edificio S7, compañero. Pero dice cambio de salón, que yo no creo que tenga la facultad de pedir un cambio de salón, la verdad, pero voy a preguntar. Lo que sí es que ya mandé a traer mi micrófono para que me escuchen. Tal vez eso ayuda un poquito más, pero sí, déjenme ver que si me hacen caso, ¿verdad? Voy a preguntar en facultad. No les Lo que prometo sucede es nada. de que no hay salones más grandes, no están capacitados. Sí, yo tampoco creo, pero bueno, de igual forma, pues no pierdo nada. Pero bueno, entonces si ya no hay más dudas con referente a la clase, pues que nos ayude a estudiar específicamente más notariado, la cartulación y a los protocolos. Melissa, usted lo que necesita es un listado o que yo le dé los libros, porque es que los libros yo creo que tengo el de Sandoval en línea, pero no estoy segura. Solo el nombre. Ah, va, con mucho gusto. Sí, mire, los que a mí me sirven muchísimo.
específicamente es el instrumento público y el documento notarial del doctor Neri Muñoz, que sería este, no sé si se puede ver. Igual está el de Introducción al Estudio del Derecho Notarial del doctor Neri Muñoz. Y ahora, si ya quieren un libro más avanzado, son todos los del doctor Alvarado Sandoval, pero esos sí son muy difíciles de conseguir, entonces si encuentran, cómprenlo, no, ni lo piensen, es una buena inversión. El tomo del libro, el tomo que les envié es el 2 porque es el más práctico. Del 1, la verdad que en digital no me recuerdo si lo tengo, pero déjenme buscar, pero el 1 no sé si les interesa porque el 1 es meramente teórico. Es todo lo que les estoy dando yo en resumen de las clases. Pero si lo quieren, puedo buscárselos, pero eso sí no se los puedo prometer porque no estoy segura si lo tengo o no. Gracias, Ah, licenciada. de nada. Ahora si no hay Muchas otra, gracias, licenciada. ya nos podemos ir. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Sí, voy a Buenas noches, buscarlos. licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, nos vemos el martes. Gracias, licenciada. Feliz noche.